Bienvenidos amigos a Vivir en Libertad. En esta primera cápsula vamos a hablar de El Manual Liberal, esta excelente obra que la politóloga y relacionista internacional Antonella Martí logró sabiamente compilar, teniendo dentro de los escritos que contiene este manual a Mario y Álvaro Vargas Llosa, a Tom Palmer, a Mauricio Rojas, Johan Norberg, Carlos Alberto Montaner, Eamon Butler, María Blanco, David Bose y muchísimos liberales más. En cada una de las cápsulas de Vivir en Libertad vamos a tomar uno de los capítulos de cada uno de estos liberales para entonces entender quiénes son estas personas y de qué hablan en el capítulo que les corresponde en el Manual Liberal. Hoy nos vamos a dedicar a la introducción hecha por la autora Antonella Martí, quien desde el inicio se pregunta: ¿cuáles son las raíces del pensamiento liberal? ¿Por qué una sociedad abierta funciona mejor que una sociedad cerrada? ¿Y por qué ser liberal es reivindicar la libertad de comportarse como un adulto responsable? Pues para contestar las primeras preguntas, Antonella en el primer capítulo nos hace saber que el deseo de libertad del ser humano, de no estar atado ni a dictadores totalitarios que le restrinjan la manera de llevar su vida a cabo como ellos mejor lo deseen, como también a veces por mayorías que quieren dictar el rumbo de cómo vienen a hacer las cosas, es algo que ha estado presente en la humanidad desde sus inicios. Autores y defensores de la libertad los encontramos desde la antigua Grecia hasta Roma, por supuesto grandes pensadores asiáticos como Lao Tse o Confucio, que ya desde un inicio empezaban a ver la importancia de la libertad del individuo. Entrada la Edad Media también fueron muchos los pensadores que cuestionaban el statu quo de un Estado amarrado a las iglesias para tener casi que el monopolio no solo económico a través del feudalismo, sino también el monopolio de cómo pensar. Poco a poco, cuando vamos saliendo de la Edad Media y entramos en la época del Renacimiento, de la Ilustración, y vemos que muchas de las monarquías y los estados feudales han mantenido a las poblaciones en absoluta pobreza, empieza a cuestionarse una nueva manera de vivir. Esto es algo que explica Johan Norberg en este y otros libros, ¿no? Que hace 200 años la vida de una niña de 9 años, ya fuera en Londres o en Oslo, Suecia, o en cualquier parte de Latinoamérica, iba a ser una vida bastante condenada al subdesarrollo, a tener problemas con diferentes enfermedades que hoy se pueden curar fácilmente. Hans Rosling, el famoso economista que también hizo un comparativo entre 200 años y 200 países, nos muestra cómo los países donde se permitió la libertad, y no solo la libertad de comerciar, para que cada cual pudiera decidir cómo llevar a cabo su propio destino, cómo poner sus talentos en el mercado, que por lo demás es el único sistema pacífico que tenemos para comerciar, porque en el mercado voluntariamente las personas ponen un producto o un servicio a disposición de otras, y si otras personas quieren adquirir ese producto, pacíficamente lo compran. Es pura voluntad, no hay coerción, no hay necesidad de entrar a una guerra o a un saqueo, que son las otras alternativas violentas que los seres humanos tienen para poder entonces hacerse de productos o servicios. Entonces, el liberalismo y las raíces del pensamiento liberal empiezan precisamente en aquellos pensadores como John Locke, como Adam Smith con su Riqueza de las Naciones, como Voltaire o como Federico Bastiat, cuestionándose para qué sirve la ley. Y esto arranca y se consolida de manera pujante en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en el siglo XIX. Ahí es donde el liberalismo clásico se hace de todos los pensadores que a lo largo de la historia de la humanidad, desde Aristóteles hasta ese momento, empiezan a cuestionar cuál es el verdadero rol del gobierno. Para el liberalismo, todo totalitarismo es un enemigo, porque todos los totalitarismos, para poder funcionar necesaria y desgraciadamente, tienen que acabar
con la libertad de los individuos. Muy comúnmente se entiende que el comunismo fue, digamos, el sistema que, plagado de las buenas intenciones que Carlos Marx quiso llevar a cabo, desgraciadamente tuvo consecuencias nefastas. Se suponía que el comunismo iba a traer justicia e igualdad para el proletario y los trabajadores, y al ser puesto en práctica, lo que demostró es que sin libertad los seres humanos no pueden progresar. Por eso Antonella tiene aquí una frase bastante certera de Carlos Alberto Montaner, el famoso periodista cubano que fue apresado por Fidel Castro y que logró escapar, cuando dice: la izquierda es el sector de la sociedad más interesado en la distribución que en la producción de la riqueza. Es un grupo fanáticamente convencido de que el maná cae del cielo. Después de cierto tiempo, perpleja, la izquierda descubre que ya no queda nada para distribuir y sale a apedrear a la embajada de Estados Unidos. Habla también Antonella de cómo neurocientíficos como Steven Pinker defienden la libertad al hablar de movimientos populistas que rechazan abiertamente los ideales de esa ilustración del siglo XIX y que son tribalistas en lugar de cosmopolitas, autoritarios en lugar de democráticos, desdeñosos hacia los expertos en lugar de respetuosos hacia el conocimiento, y nostálgicos de un pasado idílico en lugar de esperanzados respecto de un futuro mejor. Antonella también en esta introducción nos habla de lo difícil que ha sido ser un defensor de la libertad, que no ha sido tarea fácil y que todos los defensores de la libertad a lo largo de la historia de la humanidad pues la han tenido complicada. Siempre fue reducido el número de auténticos amantes de la libertad, nos decía Friedrich Hayek, uno de los pilares de la economía austriaca que hoy los liberales tanto defendemos, por ser una economía que nos dice que los gobiernos son pésimos administradores de recursos. El burócrata desde su escritorio no tiene el conocimiento pleno como para saber cuánto las cosas tienen que costar. El sistema de precios por algo tiene que ser libre para que sea la persona que está ofreciendo un producto y la que la quiere comprar los que decidan a cuánto quieren realizar ese intercambio. Y Friedrich Hayek no solo se opuso fervientemente al socialismo, al fascismo y al nazismo que en Europa estaban creciendo y latiendo después y mucho después de la Segunda Guerra Mundial, sino que también, no solo con Camino de la Servidumbre, sino también con su escrito ¿Por qué no soy un conservador?, nos habla de que los verdaderos defensores de la libertad tampoco utilizan al Estado para imponer su moral ni imponer su religión, así como a los socialistas les gusta utilizar el Estado para imponer lo que ellos creen son buenos sistemas económicos. Friedrich Hayek también nos habla de el orden espontáneo, de cómo los individuos dejados en libertad espontáneamente son capaces de organizarse para entonces llevar a cabo innovaciones que nos dejen hoy mejor que antes. Él decía que siempre fue reducido el número de los auténticos amantes de la libertad. Por eso, para triunfar, frecuentemente tuvieron que aliarse con gente que perseguía objetivos bien distintos de los que ellos propugnaban. Tales asociaciones, siempre peligrosas, a veces han resultado fatales para la causa de la libertad, pues brindaron a sus enemigos argumentos abrumadores. Hoy estamos viendo cómo 3 países donde el socialismo del siglo XXI no gobierna en América Latina, desgraciadamente ha caído ante el socialismo del siglo XXI por la incapacidad de muchas derechas que a veces se dicen liberales, pero que cuando analizamos sus programas de gobierno encontramos que hay mucha coacción y coerción a esa libertad. Antonella es bastante crítica en la introducción de este libro de que los defensores de la libertad no solo podemos denominarnos como anticomunistas, como defensores de un mercado en libertad, pues los mercados en libertad son el resultado de personas que primero son capaces de vivir en libertad. Antonella sigue citando a Hayek y en otro de los párrafos encontramos que Hayek nos dice: los conservadores
Solo se sienten tranquilos si piensan que hay una mente superior que todo lo vigila y supervisa. Ha de haber siempre alguna autoridad que vele porque los cambios y las mutaciones se lleven a cabo ordenadamente. Su afición al autoritarismo y su incapacidad para comprender el mecanismo de las fuerzas que regulan el mercado hacen que tanto conservador como socialista estén preocupados por quién gobierna, desentendiéndose del problema relativo a la limitación de las facultades atribuidas al gobernante. Y como el marxista, el conservador considera natural imponer a los demás sus valoraciones personales. Los liberales ahora en el siglo XXI, al ver a una juventud que cada vez es menos machista, menos racista, menos homofóbica, menos xenófoba, menos nacionalista y más interesada en un mundo global, apostamos entonces por enseñarle a estos jóvenes que existe una tercera alternativa, porque muchos de ellos, al ver el fracaso de los gobiernos, comprenden que las economías libres funcionan mejor. Muchos de los jóvenes entienden que al tener un celular en sus manos que llega a ellos gracias al mercado, este obtiene innovaciones que no se obtendrían si esas empresas fueran estatales. Sin embargo, cosas que son muchísimo más cruciales, digamos, para la vida del ser humano, como por ejemplo la salud o la educación, se siguen dejando en este continente en manos de los gobernantes y como resultado, las escuelas y los hospitales muchas veces no se dan abasto. Esto ha aumentado al problema que muchas de las personas que pagan impuestos en Latinoamérica no son necesariamente las personas que utilizan las escuelas o los hospitales públicos y son más las personas que están en las economías informales las que utilizan esas escuelas y esos hospitales, con lo cual quien está pagando no está interesado en mejorar el servicio y quien no paga está condenado a la utilización de ese servicio porque ninguno de los países de Latinoamérica, ni desde México hasta Argentina, están en los primeros lugares en los índices de libertad económica mundial. El único que estaba relativamente bien posicionado en el índice de libertad económica y libertad humana mundial era Chile, pero con las actuales protestas que no solo se están llevando a cabo en Chile, se están llevando a cabo ahora también en Colombia y en Perú, pues vemos que aún en los países donde el socialismo del siglo XXI no ha ganado las elecciones democráticamente, la izquierda se organiza para entonces llegar al poder, así sea por la vía violenta. Y lo que Antonello nos explica, citándonos a Hayek, es que esta derecha conservadora que muchas veces le ha dado la espalda a los mercados libres y a los gobiernos limitados, ha sido incapaz de contener ese socialismo del siglo XXI. No solo por eso, sino también porque los conservadores se rehúsan a hablar de temas que a las juventudes latinoamericanas e incluso mundiales les interesa. Entonces, lo que es importante ver acá, desde la introducción de este manual liberal, es que tenemos que entender que para defender la libertad lo tenemos que hacer de manera total. No solo es la libertad económica, que no está tampoco separada de las libertades individuales. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decirnos cómo debemos vivir y cómo no. Lo manifestaba John Stuart Mill en el siglo XIX. Sobre sí mismo, sobre su mente y sobre su cuerpo, solamente el individuo es soberano. Y con esas palabras, Antonella nos hace una introducción a este libro, donde primero no solo vamos a hablar de la libertad económica, porque al final lo que vemos acá son mercados que se van dando gracias a las diferentes libertades. Primero, las libertades sexuales. Es muy necesario entender que hay una diferencia abismal entre defender la libertad de amar a quien quiera un individuo, siempre que sea, por supuesto, de manera consensuada y voluntaria con otro individuo, a estar exigiendo ciertos privilegios, ciertas leyes y subsidios
para minorías sexuales. Esto es una cosa que los conservadores se han negado en diferenciar. El hecho de que los liberales defendamos que las personas puedan actuar de manera económica en libertad, como también ejercer su libertad sexual y su libertad de amar, no nos hace lo mismo que los lobbies socialistas y progresistas que están buscando utilizar al Estado para darle subsidios o privilegios pagados con los impuestos de otros a minorías sexuales. Pero se pregunta Antonella, ¿a quién daña la homosexualidad, la transexualidad, el poliamor, la prostitución, siempre que estas relaciones, al igual que las relaciones heterosexuales, por ejemplo, ocurran en el marco de decisiones o relaciones consentidas y voluntarias? La respuesta es simple, a nadie. Tu cuerpo, al fin y al cabo, es tuyo. Ni al Estado ni a nadie le corresponde dictaminar cómo debe ser tu conducta en la cama. Lo que dos adultos o más hagan en su intimidad de manera voluntaria es asunto de ellos y de nadie más. ¿Por qué hacemos alusión a esto? Porque el Estado no puede tener un lugar en tu cama y si de conservadores se trata, no se puede utilizar al Estado ni a nadie para organizar las camas ajenas de acuerdo con la propia idea de lo que es la cama correcta. También avanza Antonella y nos habla acerca de las libertades para consumir sustancias. Por ejemplo, la fallida guerra contra las drogas. Y nos habla sobre la necesidad y la tendencia existente de alterar la propia conciencia mediante sustancias naturales es algo tan antiguo como el mismísimo ser humano y cumple una función en la sociedad humana. El libro de Stuart Walton titulado Una historia cultural de la intoxicación es un buen recorrido por esa historia cultural, demostrando que la intoxicación es una necesidad fundamental que ha logrado abrirse camino a lo largo de la historia, a pesar de las restricciones morales que han buscado la proscripción desde las religiones hasta las autoridades gubernamentales. Y aquí entonces Antonella nos adentra a la fallida guerra contra las drogas, a la fallida prohibición del alcohol en los años 20. Estamos llegando a la conclusión de que cuando el Estado mete sus narices en algo, ese algo no solo no desaparece, sino que se queda entonces condenadamente en las manos de criminales. Todo lo que se prohíbe es absorbido por las mafias para entonces ser ellas las que empiezan la distribución y comercialización de ese producto. Y muchas personas se preocupan de que al legalizarse o despenalizarse las drogas, entonces vaya a haber una crisis dentro de los cárteles que sobre todo en América Latina polulan la política y la economía mexicana, centroamericana y colombiana. Y aquí Antonella pues nos hace también un recuento por el escrito del liberal Juan Carlos Hidalgo, que en 10 razones para legalizar las drogas nos da argumentos bastante sólidos para demostrarnos que más de 4 décadas de estar tratando de prohibir las drogas no ha tenido ningún resultado, ni siquiera en que el consumo disminuya, ni mucho menos la narcopolítica ni la narcoviolencia. Como liberales, entendemos que los adultos, al ser libres, no quiere decir que siempre van a tomar las mejores decisiones, pero sí significa que nadie más las va a tomar por ellos. Y aquí la apuesta es a que cada individuo, al ser libre de su propio destino, pueda también hacerse responsable de ese mismo destino. Antonella entonces nos adentra en la historia de la intoxicación de la humanidad, también haciendo alusión al fantástico libro de Historia General sobre las Drogas de Antonio Escotado, uno de los liberales españoles más importantes del siglo XX y el siglo XXI, para demostrarnos que las sustancias y la alteración de la conciencia es algo que ha estado presente en la humanidad, incluso antes de la creación de estados e iglesias que lo prohibieran. Sigue Antonella hablándonos de otras libertades, como por ejemplo las armas y la autodefensa. Los liberales somos fervientes creyentes en la propia defensa, no en el ataque, sino en el tener la posibilidad de defendernos cuando alguien quiera atacar alguno de nuestros 3 derechos individuales: el derecho a nuestra vida,
el derecho a nuestra propiedad privada y el derecho a nuestra libertad. Y como entendemos que muchísimas son las veces en que los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, no se dan abasto para defender la vida, la libertad y la propiedad privada de sus ciudadanos con estados de derecho que son disfuncionales y con sistemas de justicia que muchas veces no hacen justicia, pues entonces una de las grandes soluciones que proponemos y defendemos es la libre portación de armas, cosa que es precisamente lo primero que los dictadores socialistas y comunistas le quitan y le arrebatan a la población para que ésta no tenga con qué defenderse del autoritarismo de estos gobernantes. Tal fue el caso en Cuba y por supuesto en Venezuela, donde un pueblo sin armas no puede alzarse. Continúa Antonella hablándonos de otras libertades, como los derechos humanos y la abolición de la esclavitud. Y nos recuerda cómo pensadores liberales fueron los grandes aliados de ex esclavos como Frederick Douglass, que luego pudo escribir en su biografía la importancia del pensamiento liberal para la abolición de la esclavitud. El feminismo liberal y el rol de la mujer en la historia, cosas que la derecha conservadora no quiere hablar. Libertades sexuales, feminismo liberal, ecología y medio ambiente a través del mercado libre, son todos temas a través de los cuales la juventud desgraciadamente se deja seducir por el socialismo sin comprender que antes existe una alternativa, que es la alternativa liberal y lo que nosotros podemos ofrecer como alternativa para que no tenga el Estado que intervenir, pero tampoco ser tan ingenuos como creyendo que prohibiendo las cosas, estas van a dejar de suceder. Aquí Antonella nos habla de una frase que tiene David Bose, otro liberal que participa en el libro, que dice: un liberal debe necesariamente ser feminista en el sentido de ser un defensor de la igualdad ante la ley. Y aquí Antonella nos recuerda que al inicio el feminismo era 100% liberal. No era un feminismo marxista que estaba buscando la revancha de la lucha de clases entre hombres y mujeres. De hecho, era un feminismo que lo único que buscaba es que a la mujer se le tratara igual que al hombre, igual trato para poder trabajar, para poder decidir con quién casarse y así ser la propia arquitecta de su destino. Los liberales no sostenemos la idea de que existen culturas que arruinan o manchan otras. Los liberales apostamos por la libre competencia de culturas. No tenemos problema con que haya libre competencia ni de culturas ni de monedas. No nos oponemos, por ejemplo, a las criptomonedas y tampoco nos oponemos a la libre migración, ni tampoco nos oponemos a la desilusión de fronteras para que no sean solo bienes y servicios, sino también personas las que puedan transitar libremente para tener una vida mejor. Todas estas cosas son las que desde el inicio de este libro, en el Manual Liberal, Antonella nos pone para analizar y contrastar con lo que tanto las derechas conservadoras y mercantilistas latinoamericanas, con su rechazo a hablar de temas como las libertades sexuales, el feminismo, el medio ambiente, la importancia de tener ética en el trato de los animales, las criptomonedas, dejar a un lado los nacionalismos, los chauvinismos, tener una visión mucho más abierta sobre el mercado de las drogas y la migración, son desde entrada las cosas que en este manual liberal vamos a seguir explorando en cada una de las cápsulas de vivir en libertad, entendiendo todos los contenidos que cada uno de estos autores nos pone acá, pero entendiendo que ser un liberal es mucho más que estar en contra de un dictador de izquierda. Ser un liberal es ser una persona que abraza los cambios que la racionalidad, la ciencia y la tecnología nos traen. Ser un liberal es aceptar la realidad tal cual y encontrar soluciones que efectivamente la hagan una realidad mucho más justa, con oportunidades para poder crecer en una prosperidad incluyente. Los liberales no estamos atados a ningún dogma, no estamos atados a una sola manera de hacer las cosas y estamos dispuestos siempre a
cambiar nuestro rumbo, siempre y cuando la libertad individual sea lo que sea preservado, porque entendemos que la minoría más pequeña que existe es el individuo. Y si a ese individuo no se le respeta su derecho a su libertad, a su propiedad privada y a su vida, pues entonces toda la sociedad está condenada a ser una sociedad de individuos esclavos que puedan ser sometidos no solo por un dictador, sino también por una turba enardecida que tristemente cree que violando derechos individuales van entonces ellos a obtener mayores beneficios en su vida. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la primera cápsula de Vivir en Libertad y en el próximo capítulo vamos a seguir explorando otro de los autores del liberalismo. Para todos ustedes, yo soy Gloria Álvarez y la autora de este libro de quien hablamos hoy, Antonella Martí, es una politóloga, relacionista internacional, liberal de Argentina, que actualmente colabora con el Atlas Network y también con distintos think tanks del continente. Hasta la próxima.